Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hablando de Dinero. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia también. Y tenemos una invitada de lujo para el día de hoy. Dijimos que algunas empresas están hablando de violencia contra la mujer, se están, digamos que, interesando en esto. ¿Por qué? Porque afecta laboralmente también la violencia hacia las mujeres. Así es. De hecho, me gustaría presentarles un cuadro en donde se observa de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia contra la mujer. ¿Es solamente agresividad física? No, hay muchos aspectos. Vengan, les muestro. En primer lugar, podemos observar de que están los insultos y las amenazas allí en el top. Luego vienen los ataques físicos, estamos hablando de puños, patadas, estamos hablando de daños físicos incluso que requieran atención médica. El ataque físico con instrumentos punzantes y cortantes. La violencia sexual. Ojo, no estamos hablando solamente de un atacante, no sé, por la calle, no. Estamos hablando incluso de la pareja. Y este es un punto muy interesante. A propósito, luego, le dejó menos dinero del necesario para pagar las cuentas. Es una violencia económica. Y por supuesto, también algo que se observa es la apropiación de los ingresos de esa persona. Podemos ver en todo esto de que el agresor asume que la víctima es de su propiedad, como si fuera un objeto que él posee y por lo tanto puede agredirle en todas estas formas, de alguna de estas o en todas. Entonces, es un tema para nada, digamos, fácil, sencillo, no estamos hablando de algo que se resuelva fácilmente, estamos hablando de una situación que pasa en el entorno del hogar, estamos hablando de una situación de la pareja incluso. ¿Qué hacer al respecto? ¿Por qué la empresa se va a tener que meter en la vida privada de la gente? Bueno, sí, se va a meter, y se va a meter no precisamente solamente porque le preocupa en realidad la persona, su salud emocional y física. Lo hace también porque tiene todo el derecho, porque le están tocando el bolsillo a la empresa. Asimismo, resulta que es un tema económico. Y para hablar de este tema, justamente tenemos a nuestra invitada. Hola María Liz, ¿cómo estás? Hola Gloria, ¿cómo estás? Mucho gusto estar acá en tu programa y hablar de este tema, como vos decís, que es un tema tan delicado, pero a la vez tan universal. Bueno, esto cuando decís es universal es algo que pasa en todas las sociedades. Pasa en todas las sociedades, pasan en los países también, como llamaríamos del primer mundo, pero sí hay una relación muy importante. A países adelantados, digamos, la proporción de violencia es mucho menor, ¿verdad? Lastimosamente, países como los nuestros, que caen en el rango de donde hay mayor índice de violencia hacia la mujer, que es Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, lastimosamente es, digamos, un día a día. Vos manejás estadísticas y sabés que de enero a noviembre del 2016 hubo aproximadamente más de 5.500 denuncias de violencia hacia la mujer en los juzgados de paz. Y estamos hablando de violencia, no esa que vos te vas y te pegaron para robarte la cartera, ojo, es la violencia intrafamiliar o por el concubino, esposo o expareja, ¿sí? 5.500 denuncias que representan solamente el 30% de la totalidad de los casos. De lo que puede, porque hay que tener en cuenta que hay muchos casos de agresión que no se dan, que no se denuncian. Exactamente, que no se denuncian. Wow, entonces estamos hablando realmente de muchísimas denuncias. De muchísimas denuncias y lo más grave de todo esto es que la violencia contra la mujer es una violencia que va creciendo, Gloria, ¿sí? Entonces por eso también tenemos que aproximadamente en los últimos tiempos una mujer cada 9 días fue asesinada, ¿sí? Por el hecho de ser mujer y por el hecho de que sus parejas o exparejas, como bien lo dijiste, crean que es un objeto de su propiedad. No tiene derecho a hacer lo que quiere, tiene que ser... Exacto. Bueno, en realidad es todo un tema. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Sucede la agresión, que puede ser física, puede ser... económica, sexual y también, por supuesto, la violencia física, y ocurre en el entorno del hogar. Independiente a la parte de denuncias o no, esa persona, tanto la agredida como probablemente el agresor, al día siguiente se deben presentar a su puesto laboral.
Y allí es donde afecta realmente y uno dice, esperen, este es un tema en el que me tengo que también abocar. ¿Qué pasa allí en ese entorno empresarial? Sí, un poco para contextualizar, la GIZ en el 2015 hizo un estudio con empresas paraguayas que voluntariamente se prestaron a ese estudio, entre esas empresas aseguradora Tayig, ¿sí? Ese estudio lo que arrojó fueron los costos empresariales de la violencia hacia las mujeres. Para que vos tengas una idea, más o menos entre $70.000 a $90.000 al año se calcula que perdieron las empresas en el 2015 por tener mujeres agredidas, hombres agresores y testigos, digamos, de eso, ¿verdad? Entonces, cuando las empresas ven que también, como vos decías, afecta a su productividad, dicen, no, espera un poco, acá hay una cuestión que también nos está afectando a nosotros como empresa, pero no nos podemos quedar callados y no puede ser una cuestión solamente económica, porque como vos también bien lo dijiste, son personas las que trabajan con nosotros y las empresas se deben a sus colaboradoras y colaboradores. Entonces, en primer lugar, esta pérdida de dinero se da, me imagino, por las personas que no se están concentrando Exacto. debidamente en el trabajo. También se da por quienes faltan. Exacto. ¿Y qué pasa con los que están presentes, pero en realidad su cabeza está en otro lado o empieza incluso a desconcentrar a las personas que están en su departamento, en su área, porque todo el tema del que se va a conversar probablemente es sobre esa persona que vino y que incluso tiene signos físicamente de haber sido agredida, ¿verdad? Es así. Este estudio es muy importante porque mide lo que sería el ausentismo, ¿sí? El que faltaste porque no te pudiste ir a trabajar, y el presentismo. Vos estás, pero no estás cumpliendo ni siquiera con la mitad de las responsabilidades que tenés. Pero eso no solamente en las agredidas, también en el agresor, que está maquinando probablemente durante su horario de trabajo cómo le puede seguir violentando a su víctima, por un lado, o lo que hizo ayer y hoy se está arrepintiendo. Acuérdate que la violencia es un círculo, ¿verdad? Y también ese entorno que se ve, digamos, preocupado, exaltado por lo que ocurrió con la compañera o con el compañero. O continúan las amenazas por mail, por teléfono, etcétera. Wow, es un caso realmente para analizar y lastimosamente no es un caso, dije mal, son 5.500 denuncias en solo 11 meses. Y durante toda la semana le vamos a dedicar a la mujer y justamente a seguir analizando también cómo afecta a las empresas la violencia contra la mujer. Síganos, mañana continuamos con este tema aquí en Hablando de Dinero. Hablando